Pablo Ruiz Picasso ha sido uno de los artistas más famosos del siglo XX. Durante su carrera artística, que comenzó cuando era muy joven y duró más de 75 años, creó cientos de obras, no solo pinturas, sino también esculturas, grabados, ilustraciones y cerámicas, usando todo tipo de materiales. Picasso se hizo famoso como uno de los pioneros del cubismo, que creó junto con George Braque y continuó desarrollando sus diferentes facetas artísticas a un ritmo comparable a la celeridad de los cambios culturales y tecnológicos del siglo XX, cuyo arte dominó y revolucionó. Cada cambio le inspiraba alguna nueva y radical idea, así que se podía decir que Pablo Picasso vivió varias vidas artísticas. Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, en España, hijo del artista José Ruiz y María Picasso. En lugar de adoptar el apellido Ruiz, que era muy común en España, el joven Picasso prefirió usar el apellido de su madre, más inusual. Fue un artista precoz y se cuenta que su primera palabra fue pis pis, en un intento de decir lápiz. En 1891, la familia se mudó a Galicia, donde Picasso comenzó a despuntar con sus dibujos. A la edad de 14 años superó el examen de acceso a la Academia de Bellas Artes en Barcelona, donde su padre fue catedrático a partir de 1895, en solo un día en un alarde de precocidad. De allí entró a la Academia de San Fernando de Madrid, pero no se adaptó al ambiente de la capital. Volvió a Barcelona en el 1900 y empezó a frecuentar el café Els Quatre Cats, al que acudían para reunirse todos los artistas e intelectuales relacionados con el modernismo. Fue en Barcelona donde empezó a alejarse de los métodos de ejecución tradicionales en los que había sido educado, para orientarse hacia un enfoque experimental e innovador. Más tarde resumió sus éxitos en: cuando era niño, mi madre me dijo, si te haces soldado serás un general, si te conviertes en monje terminarás como papa. En lugar de eso me convertí en pintor y acabé siendo Picasso. Picasso abandonó España poco tiempo después del cambio de siglo, esta vez hacia París, comenzando lo que se conoce como su periodo azul. Durante casi 2 años en sus pinturas predominó este color, que representa su profunda depresión por la muerte de su amigo cercano Carlos Casagemas. La influencia de artistas como el Greco, Van Gogh y Gauguin se manifiesta en las obras de esta época. Solo su historia de amor con la modelo Fernande Olivier, quien se convierte en su inspiración hasta 1910, consiguió hacerle superar este oscuro capítulo de su vida y marcó el inicio de su denominado periodo rosa. A continuación nombraremos algunas de las obras más reconocidas de Pablo Picasso. Hablar de posiblemente la obra más conocida de Pablo, que se llama Guernica. Es un dato importante saber que él nunca bautizaba sus obras en el momento de la creación, sino mucho tiempo después, meses e incluso años. En este caso, este cuadro fue pintado 2 meses en el año 1937 y hace alusión principal al bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Esto es algo plenamente simbólico y los colores principales pues son blanco y negro. Mostraba y quería dar a conocer que iba en contra de la represión y la violencia, y actualmente se encuentra en un museo nacional del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España. Muy importante, se nombró como Los Tres Músicos. Esta fue pintada por Picasso en Francia en 1921 y este hace un punto final al periodo del cubismo sintético, para comenzar a que el cubismo sea un poco más analítico. Es una pintura mucho más compleja y mucho más abstracta y difícil de entender. Él hizo dos versiones de este cuadro y ambas se consideran dos obras maestras de la historia del arte y se encuentran en el Museo del Arte Moderno de Nueva York, en Estados Unidos. Tenemos también La mujer ante el espejo. Fue pintado en 1932 y este cuadro retrata a una mujer de una forma muy abstracta y difícil de entender, utilizando figuras como rombos, círculos y triángulos para crearlo. La modelo del cuadro es Marie-Thérèse Walter, amante de Picasso. La obra Mujer ante el espejo se encuentra en el Museo de Arte Moderno MoMA de Nueva York, en Estados Unidos. Quizás ustedes no han escuchado mucho, pero hay una obra muy reconocida de Pablo que se llama Autorretrato y que, como su nombre lo dice, es una foto de él plasmada en un dibujo. Esta
Este autorretrato formó parte de la colección permanente del Museo Picasso de Barcelona y fue pintado por el artista en 1896. A lo largo de su vida, Picasso realizó múltiples interpretaciones de sí mismo y precisamente el Museo de Picasso de Barcelona conserva buena parte de los de la primera época. Muchas de las obras de Picasso hacen una gran alusión a las mujeres, y esta no es una excepción. Esta se titula como La mujer que llora, y representa el rostro de una mujer desesperada, que sufre y que llora. Esta mujer pintada por Picasso representa otro de los cuadros con más carga histórica, junto al famoso Guernica. La obra fue pintada en 1937 tras la Guerra Civil Española. Como curiosidad, en agosto de 1986, La mujer que llora fue robada del Museo Nacional de Melbourne, en Australia, donde se conservaba desde 1985. Afortunadamente, el cuadro fue recuperado sin tener que lamentar ningún desperfecto. Vamos a nombrar una última, aunque cabe aclarar que son muchas más las más reconocidas. Sin embargo, para no hacer esto muy largo, vamos a nombrar una de mucha complejidad. Se llama Las Meninas por Pablo Picasso. Picasso pintó hasta 58 cuadros en honor a las Meninas de Velázquez, 58 cuadros pintados en 1957, reinterpretando y recreando varias escenas de cuadro clásico y que se conservan íntegramente en el Museo Picasso de Barcelona. El propio artista donó estas obras del Museo Catalán en mayo de 1968 en memoria del poeta Jaime Sabartés. El Museo Picasso de Barcelona, que actualmente contempla unas de sus 4.000 obras, nació gracias a la idea de Jaime Sabartés, amigo personal y secretario de Pablo Picasso desde 1935. Sabartés donó a la ciudad su colección de obras del malagueño, y las primeras, las que contó el museo, destacan obras como Ciencia y Caridad de 1897 o Arlequín de 1917. Hola, soy Méndez y estoy a 2 FPS y tengo 500 de ping, pero pues bueno. El cubismo es un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, creado por Pablo Picasso y Georges Braque. Este movimiento artístico fue el que rompió definitivamente con la pintura tradicional y dio paso al resto del vanguardismo del siglo XX debido a su importancia a la historia del arte. El cubismo se caracterizó principalmente por su forma geométrica, su nula perspectiva o profundidad y la superficie de los detalles. Además, deja de utilizar los colores sugeridos y se han El cubismo se caracteriza principalmente por su forma geométrica, su nula perspectiva o profundidad y la supresión de los detalles. Además, deja de utilizar los colores sugerentes y se da protagonismo a los colores planos de tonos apagados. Muchas gracias por su atención.